Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar con este tremendo video. Así que mantente en sintonía que ya iniciamos. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Luxor TV. Tengo que informarles que ustedes van a poder hacer cosas sumamente interesantes con su One cuando dispongamos de ellos de forma pública y de manera liberada. Tengo una información que les voy a mostrar de lo que vamos a poder hacer con Binance a futuro. Pero si ya tú tienes cualquier criptoactivo, la información que te voy a dar también te va a ayudar a tener una fuente de ingreso, a mejorar tu flujo de efectivo utilizando el exchange Binance y los paquetes que ofrece este exchange para generar flujo de efectivo. Así que comparte este video por favor con muchas personas y vamos con la información. Y antes de comenzar, quiero darles las gracias a alguien en particular, a nuestro primer productor ejecutivo. Así está. Aquí lo ven en pantalla, el señor Carl Free. Es actualmente el primer productor ejecutivo y como ustedes saben, todos los productores ejecutivos van a salir al comienzo de cada video, al final de terminar el video en los créditos y también dentro del scroll que se da ya cuando pues todo el contenido ha finalizado. Así que gracias amigo Carl Pri por estar apoyando este canal. Tu aporte nos da tranquilidad porque sabemos que crees en lo que estamos haciendo y todo aquel que quiera apoyar el canal con mucho gusto estaremos aquí pues esperando sus donaciones porque formarían parte de lo que es los productores ejecutivos. Eventualmente cuando tengamos más productores ejecutivos voy a abrir un canal privado exclusivamente para darle información única y exclusiva para aquellos que están apoyando este canal de esa forma. Para todos los que me regalan un café al mes, también le doy las gracias. El apoyo es simbólico porque eventualmente esta no es mi fuente de ingreso primaria. Me genera algo. Mi fuente de ingreso primaria viene de mi negocio de tecnología con Apple, con marcas como Adobe, Microsoft, Dell, HP, que es mi compañía luxorcomputer.net y que gracias a Dios pues cumple este año ya los 28 eh, años de servicios, imagínense, sirviendo a la comunidad de Panamá y ahora eventualmente poco a poco lo vamos a hacer de manera internacional a la medida que DealShaker se haga más líquido y podamos vender estas poderosas marcas en nuestro comercio electrónico. Bueno, vamos a ver qué está sucediendo rápidamente antes de entrar con el gigante Binance. De momento la actividad ha cesado en nuestro intercambio manual que está haciendo la compañía a través de DEX Screener. Como pueden observar, aquí está este exchange que se llama Uniswap y aquí lo tenemos a Uniswap, ¿cómo estás? Y él está lleno de billete porque Uniswap tiene muchos tokens que son los llamados Uni. Y el token de Uniswap, quiero decirle, está por las nubes. Al día de hoy está ese token volando. Si todos hubiéramos comprado cuando hice ese video hace como unas semanas atrás, que Uni estaba como en $4, ¿qué les podría decir? Ya tendríamos algo de flujo de efectivo cripto, ¿no? Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco a utilizar todo lo que es este universo para que ustedes puedan tener un beneficio y a su vez
puedan sacarle una rentabilidad a todo esto del universo de la criptografía. Bueno, observen este índice. Vamos a ver qué significa este índice, porque es vital que ustedes lo entiendan. Muy importante. La traducción dice así: índice de miedo y codicia, donde la codicia va a estar del lado verde y el miedo extremo va a estar del lado rojo. Al día de hoy, quiero decirte que el grado de codicia es extremadamente alto. ¿Y eso por qué? Porque Bitcoin, la criptomoneda madre, adivinen dónde está, en 71.763 en el preciso momento que estoy haciendo este video. Bueno, ahora se fue a 749. 71.749. Y así es Bitcoin. Observen cómo se comporta el mercado. Y nuestra blockchain madre, Ethereum, está en los 4.043. Y yo les he dicho a ustedes, sin dar consejo de inversión, porque yo soy un productor de cine y televisión, pero es mi ángulo de visión. Con un lente gran angular, estoy notando que Ethereum se va a ir fácilmente a 5.000 cuando Bitcoin raye los 75.000 o los 78.000. Y eventualmente, si la SEC Terminator aprueba los ETF a futuros de Bitcoin, adivine qué va a pasar. Pudiéramos ver un Ethereum, disculpen, los ETF de Ethereum, pudiéramos ver un Ethereum llegando a 10.000, dicen los expertos. Yo no doy consejo de inversión, vuelvo y repito, yo soy un productor de cine, reparo también estos dispositivos móviles, las tabletas de Apple, toda la línea completa de los productos de Apple los reparamos acá en Luxor Computer por muchos años. Y bueno, pero me encanta esto del mundo de las criptomonedas. Estoy acá desde hace muchos años y bueno, no voy a parar porque este es el nuevo universo que se perfila para las próximas décadas. Y si tú tienes algún token RC20 en tus manos y lo quieres poner a trabajar, te voy a dar una información interesante. Si tú perteneces a One Ecosystem y tienes el token OES, que lo vamos a ver a continuación, y cuyo valor de mercado al día de hoy está en 44.89, pero como se está haciendo un despliegue a la blockchain pública de Polygon, no podemos todavía utilizarlo en la manera tradicional que lo hacen otros proyectos. De momento lo podemos utilizar en DealShaker para comprar productos y servicios, pero eventualmente la compañía podría activar las wallets que nos dijeron en el mes de enero nuestra diamante negro Mailoan. Ella nos informó que existen 3 wallets donde podrá estar OES, y una de ellas es MetaMask, SafePal y Trust Wallet. Ok, supongamos que la compañía lograra lanzar o anunciar esto y le pusiera una fecha de cumpleaños para que pudiéramos enviar los OES a estas 3 wallets. Claro, en el principio irían a las wallets, que es lo que yo pienso, y eventualmente se quedarían ahí en las wallets y uno puede hacer P2P, moverlas, hacer muchas cosas con ellas, pero ya están liberadas. Lógico, muchos van a estar en el castillo de One Ecosystem. Muchas One se podrían quedar en ese castillo de One Ecosystem protegidas con el sistema de Cloudflare y allí pues nuestro activo estaría seguro. Sería ideal que la compañía permitiera sacar a través del gas que utiliza de forma privada dentro del sistema y enviarlas a estas wallets. Esa es mi teoría, eso es lo que yo pienso. Así pudiera ser, pero yo solo soy un youtuber, no puedo hacer nada. La decisión la toma la compañía, pero muy lindo sería que pudiéramos sacar una porción. Supongamos que esa porción de One que saquemos, pensando a futuro, ¿no? Y positivamente, ¿no? Pudiéramos entonces ya disponer de ella, ¿ok? Y vuelvo y repito, yo les he dicho a ustedes,
No quemen sus criptoactivos por dinero fiat. No cometan ese horrorífico error. Porque una vez que te vas al fiat, perdiste el activo digital que se supone va a durar por los próximos 50, 100 años. Y tú estás cediendo algo que tú vas a tener control. Por eso estamos en una blockchain descentralizada. Nos están dando el poder a toda la humanidad al estar en un proyecto X utilizando la blockchain de Ethereum o la de Polygon o la de Bitcoin. Entonces no cambies tu activo criptográfico por el fiat. No cometas ese error. Es más, desde ya debes ir almacenando, convirtiendo algo de fiat a cualquier proyecto donde tú le tengas puesto el ojo. Y no lo saques nunca de allí. Espera que esto avance tanto donde tú vas a poder utilizar todo con criptomonedas. Y el comercio electrónico que se perfila en los próximos años que va a permitir hacer esto se llama DealShaker. Un proyecto de comercio electrónico que tiene ya 7 años. En febrero cumplió los 7 años de existir. Entonces, eventualmente, cualquier persona que tenga criptomoneda va a poder entrar a DealShaker y poder comprar productos y servicios de los comercios que se están registrando. Y eventualmente DealShaker puede ser un Amazon o un AliExpress o un eBay en los próximos años. Todo con tecnología blockchain. Entonces, si tú tienes criptomoneda, no las gastes, guárdalas, almacénalas. Espera que ese proyecto donde tú estés te dé libertad financiera a futuro. No debes fumigarla. La mayoría de la gente que hace se sale de la cadena de bloques y se va al sistema SWIFT, imagínense, para entonces tener el dinero ahí controlado, porque el sistema SWIFT está controlado lamentablemente y va a ser más controlado cuando vengan las CBDC. ¿Ok? Entonces, si tú tienes dinero criptográfico, haz lo que sea, pero no te salgas de él. Hoy les voy a enseñar cómo hacer para no salir de su criptoactivo y producir un dinero que te dé rentabilidad. Y esa renta que te da es así, las fumigas en fiat para tu flujo efectivo en este universo del SWIFT, porque lamentablemente así es la vida. Hay dos formas de ser millonario: a través del universo SWIFT y a través, que es el fiat, y a través de la cadena de bloques. Entonces nacerán muchos millonarios de la cadena de bloques, al igual que seguirán naciendo muchos millonarios a través del dinero fiat. Y habrán de los dos universos, fiat y tecnología blockchain. Ok, quiero que vean entonces algo importante y es esto que está acá. Ok, se lo estoy mostrando, pero voy para acá primero porque quiero explicarles esto. Estamos en el portal web de Binance y quiero que entiendan lo que es un concepto importante con lo que es operar a través del exchange y convertir. Son dos cosas totalmente diferentes. Operar significa esto. Le voy a dar un clic. ¿Ok? Ahí está. Eso está cargando. Eso es operar. Es como entrar en un sistema de apuestas, por decirlo así. Tú dices, me gusta este token, yo quiero apostar cierta cantidad de dinero a ese token y esperemos que evolucione en el tiempo y salir cuando llegue a cierto nivel para yo tener ganancias. Eso es trading puro. ¿Ok? Eso es otra historia, otro universo. Pero también conviertes los Bitcoin, por decirlo así, a USDT si tienes ganancia. O puedes comprar Ethereum porque quieres entrar en este preciso momento y cuando suba 5.000 tú quieres salir. Para eso se utiliza este sistema que está acá. Antes todo era así. El sistema de swap no existía. Todos tenemos que pasar por acá. Y a veces era complicado porque esto, créeme, no es fácil. Es un poquito complicado. Pero en la medida en que comiences a practicar lo vas a entender. Ok, vamos a la otra herramienta que es el convertir. Yo le doy un clic y paso al sistema de conversión entre dos pares y se acabó. Aquí no hay una oferta ni un regateo de que tú pones que
le pones una orden que dice, bueno, cuando baje Bitcoin a tal cifra voy a comprar, cuando suba voy a vender. No, esto no funciona así. Eso es ya cuando vas al trading en sí. Esto acá es muy simple, esto es mecánico. Pongo cierta cantidad de OS o de WAN o de USDT o del token que tú quieras. Le das un clic aquí y escoges el token que tú quieras. Vamos a usar USDT contra Bitcoin. Y yo pongo aquí 1000 USDT y automáticamente me sale la relación. Observen. Entonces, si yo le doy un clic, ¿qué va a pasar? Pues se hace una previsualización de la actividad comercial que estoy realizando. En tiempo real eso va cambiando, clic, clic. Y cuando yo le doy ya aceptar, se hace la transacción automáticamente. Y si estás comprando Bitcoin, pues vas a recibir esta cantidad que ustedes observan aquí. Se supone que dicen las lenguas por allí del universo de Bitcoin, que aquel que tenga, déjenme ver acá, marca la cifra, acá 0.1. Aquel que tenga 0.1 BTC y lo guarde por los próximos 10 años será millonario. ¿Ok? Eso es lo que dicen. Ya no te dicen que tengas un Bitcoin entero, sino que tengas 0.1. Y la recomendación verdadera en realidad es 0.3. Esta es la cifra que uno debería tener. Y nunca tocar ese Bitcoin para nada. ¿Ok? Bueno, están las dos opciones como les mostré. La opción de operar y la opción de convertir. Pero hay una opción que es aquí. Los earn, lo que son las ganancias, ¿no? Esto lo tiene este exchange y es interesante, ¿no? Y aquí hay combinaciones sumamente buenas. Voy a irme aquí a USDT y quiero que vean lo siguiente. ¿Ok? Me voy a acercar para que vean las cifras. Ya yo le he puesto una cifra aquí. Lógico, ese dinero no está en la wallet, pero es para que vean los intereses. ¿Ok? Ahí yo coloqué casi arriba de 1.000.000. ¿Ok? 1.150.233. ¿Ok? Supongamos que esa es la cifra que tú vas a colocar. Ya ven el retorno acá, ¿no? ¿Lo están viendo? Serían $765 diarios que te daría ese exchange por tener esa cifra guardada allí. Entonces lo que tú haces con tu cripto básicamente es, voy a multiplicar la cifra, 765, ¿lo están viendo? Lo voy a multiplicar por 30 días, te va a generar casi los $23.000 mensuales, tener 1.000.000 allí. Ok, ¿cuántos OEs necesitas para tener 1.000.000? Ya yo se lo he dicho a ustedes, son alrededor de 23.000. Más o menos es la cifra. 22.000 y tanto, 22.300 creo que es 22.330 creo que es por 45, ponle pues. Esa es la cifra. Con 22.330 tú podrías convertir esos OEs a USDT y lo pones a trabajar de esta manera, ¿ok? Y recibirías todos los días esa cifra, $765, y lo dejas allí trabajando. No tienes que quemar y hacer un swap con tus WAN y perderlos para siempre e irte al fiat. Este beneficio compuesto lo pones a trabajar y adivina qué, todos los días tú vas a ver esa cantidad. Lógico, colocar 1.000.000 es una cifra alta, ¿no? Y también convertirlos y hacer todo el proceso, no, eso no es fácil, eso hay que hacerlo de a poco. Pero supongamos que empecemos con $1.000, pues. $1.000 te va a producir 65 centavos diarios. 0.65 por 30. Quiere decir que al mes $1.000 te van a generar casi los $20. 19.50. Ok, pongamos que sea 10.000 la cifra. 10.200, vamos a poner la cifra. Y ustedes van a ver aquí cuánto es que da esto. Te va a producir aproximadamente diario
6.72. ¿Ok? 6.72 por 30 nos da 6.72 por 30 nos da esto mensualmente. Ok, ahora yo te hago una pregunta a ti. Si tú vas a un banco y pones $10,000 en plazo fijo, ¿cuánto te da al mes? Ok. Hagamos la relación. Si tú pones $100,000, lo que te puede dar al mes aproximadamente son como $400. Esa es la cifra que por lo general dan los bancos. Si tú colocas $1,000,000, te va a dar $4,000 al mes. Entonces, la pregunta es, ¿para qué voy a ir al Fiat? Si yo aquí, con estas tablas que me ofrece Binance, solo Binance, yo puedo poner a trabajar mis One o el dinero Fiat que tú tengas. Supongamos que tú tienes $10,000 en Fiat, lo conviertes y lo metes en esta tabla y automáticamente ya empieza a generarte ingresos, $200 al mes. Esos $10,000 en una cuenta de ahorro no lo va a hacer. Lo conviertes a USDT y comienzas a poner a trabajar tu dinero. Y es una forma de recibir un ingreso adicional por tu cripto. Eso es lo que hace mucha gente. Ponen a trabajar dinero de esa forma. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto de esta situación. Hay combinaciones acá de todo tipo, por cierto, no solo esa. Hay combinaciones un poco más riesgosas que dan porcentajes más altos, pero ya eso es decisión de cada quien, porque siempre hay un riesgo con este asunto, ¿no? Eh, Eventualmente, lo ideal no es salir de tu cripto, sino quedarte haciendo trading o utilizándola en los exchanges. Y la ganancia de ese capital cripto que tú tienes es la que tú vas a utilizar para tu flujo de efectivo y puedes dejar la mayor cantidad que te represente esa ganancia para aumentar más tu capital cripto. Y de esa forma evitas descapitalizarte, producto de los gastos diarios que uno puede tener. Voy con las preguntas por acá para ver si hay alguna persona que quiere preguntar algo. Abran los signos de interrogación. Eh, vamos a ver. Están muy, pero mejores con ese capital agua trading, dice. Claro, el que sabe hacer trading, que lo haga. Si tú sabes hacer trading y manejas esto, puedes hacer mucho más dinero. Esto básicamente lo que es el tipo de earn en Binance, pues quizá el interés no sea mucho, pero es un interés sostenible. Yo no lo veo un interés muy, muy alto. Es mucho mejor que el del banco, lógico, pero no es una locura de 4 o 5% que tú vas a notar que se dispara demasiado. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero acá el interés que está dando, pues, es aceptable. Me parece muy aceptable. ¿Ok? Bueno, voy por acá, voy por acá. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla. Me informan. Bueno, no están preguntando nada. Bueno, ahí están conversando ustedes sus cosas. Eh, Nos dice acá Andrea que quedan 10 días para ir a Polygon. Lamentablemente lo de Polygon es muy serio. El tiempo ya se agotó. 10 días no es nada. Si tú puedes entrar a tu cuenta, pues vale la pena que lo hagas. Y trata de hacer el salto. Todavía estás a tiempo. Haz el salto y no dejes que tus Juan queden atrapados en capa 1. Dice por acá, hola Eric, buenas noches, le comento algo. Yo puse el contrato inteligente de OS en mi billetera de Trust Wallet y me salió una dirección de OS. ¿Es la verdadera o es la falsa? Bueno, yo les he dicho a ustedes cuál es la dirección verdadera. Se los vuelvo a repetir nuevamente porque tengo aquí el contrato de Polygon. La dirección verdadera es muy simple. Termina en 883A7. Esa es la dirección, ¿ve? Esa es la dirección. En cada video de YouTube que yo estoy realizando, usted va a encontrar esa dirección, ese enlace que te lleva a Polygon. Ahí lo puedes encontrar.
y así vas a lo seguro. Si en Trust Wallet ya apareció, pues no me extrañaría, ¿no? Hay muchas wallets que ya están empezando a mostrar el token. Ya la de Uniswap lo muestra también. Y eso que todavía la moneda no está liberada. Pero poco a poco se va observando ese detalle. Y eso lo podemos ver en Dex Screener. Si yo me voy acá a Dex Screener, déjame reducir esto. Aquí está. Y yo busco el registro del contrato, que por lo general está en la información. Aquí ve. Aquí está el contrato, lo están viendo. 83A7, así es como termina. Y para acá tenemos. Espera un momentito que me fui. Wow. Ok. Para acá tenemos. Espera un momentito que se me fue la página. Como el pool se está creando, todavía no tiene liquidez y esto está empezando apenas. Están haciendo pruebas. Pero aquí dice OES, ¿lo están viendo? Y aquí dice el contrato de USDT. Y arriba está el contrato de la paridad. Vamos a darle un clic allí. Vamos a ver si es aquí. Aquí me lleva esto. Voy al de acá. Ajá. Y si yo voy a MetaMask, parece mentira, pero ya MetaMask la está reconociendo ya el token, ¿no? Y yo habilito la opción de mi cartera. Déjame ver si la puedo ver aquí. Aquí la tengo. Yo entro. Ok, vamos a quitar esto aquí. Ahí está OS. ¿Lo están viendo? Voy a acercarme. O sea, ya MetaMask. Pero que no me quiere dar aquí esto. No me deja ver. Tengo un lío esta cuestión. Déjame acercarme. Un zoom aquí. Ahí está, vamos a ver. Nada más que no me deja acercar la billetera. Aquí vemos a OS. Yo le doy un clic. Y lógico, cuando ya esto sea permitido, podremos tener entonces acá los OEs, ¿no? Disponibles. Aquí tengo la cantidad. Yo pongo aquí el token. Vamos a poner que sea Matic. Y yo pongo la cantidad de OEs. Y bueno, ya él pudiera hacer el cálculo. Pero de momento, como no hay nada en la cartera, no puedo verlo. Pues son cosas que eventualmente me podré dar cuenta de que eso existe cuando ya podamos meter los OEs, los WAN ahí dentro de MetaMask. Y eso depende de que la compañía haga la liberación. No depende de mí, de lo que yo les diga a ustedes, no. Depende de que la compañía oficialice y diga, bueno, esto es lo que va, así es como va a ser. Y entonces hablaremos de ese tema cuando lleguemos allí. Pero de momento quería tocar esto de Binance porque está interesante el sistema de recibir algo, ¿no? Dice Joaquín, hola hermanos, nunca operé en PancakeSwap. Alguien me dice si son baratos los feeds. Son como los de Solana. No sabría decirte, Joaquín. Todos estos nuevos tecnologías DeFi, créanme que tienen mejores precios que cualquier otra blockchain. No sé si Solana, porque Solana también tiene unos precios sumamente excelentes. Dice Francisco, hola Eric, buenas noches, le comento algo. Yo puse el contrato independiente de OS en la billetera de Trust Wallet. Ya vimos eso, Francisco. Quiere decir que ya está empezando las cosas a tomar forma. Dice Eric, tú estarás presente en el evento que se realizará en Colombia el 20 de abril. Bueno, no sabré decirte en este momento. Tengo que esperar que eso lo confirmen. A mí me gustaría ir, honestamente. Vamos a ver que todas las cosas se cuadren y uno pueda hacer el viaje a Colombia, que está bien cerca de Panamá. Lo más probable es que sí sea posible para el 20. Dice acá Andrea. Eric, buenas noches. La compañía está anunciando un gran evento para Latinoamérica el 20 de abril. Bueno, eso está sonando por allí. Vamos a esperar a ver qué sucede. Si es así, bueno, vamos a hacer todo lo posible para estar presente allí con las cámaras de Luxor TV y
transmitir desde allí a todas partes del mundo. Dios primero, ¿no? Sigo con más, voy de arriba para ver. Hagan las preguntas en este momento antes de que termine la transmisión. Bitcoin sigue manteniendo su ritmo. Yo pienso que puede subir más. No creo que baje todavía. Muchas preguntas, muchas personas conectadas. Voy a ver si nos interrogación por acá. Dice, esto está en ruso. Déjame ver si lo puedo traducir. Vamos a ver si lo puedo copiar. Está un poquito complicado. Que va, no puedo copiarlo. Aquí lo copié. Vamos a ver qué quiere decir acá nuestro amigo de Rusia que está conectado en este preciso momento con la transmisión de Luxor TV. Vamos por acá, rapidito, a buscar la traducción para ver qué significa. Y le respondemos. Dice, no hay traducción en ruso. Перевод на русском нету. Piribus Nabutcan Nietos, no. No hay. Tienes que esperar, mi amigo, porque esto está en vivo. Solo cuando estamos ya pregrabados es que la transmisión entonces se puede traducir y enviar a muchos idiomas. Cuando estamos en vivo no se puede hacer eso. Gracias por estar en sintonía. Bueno, estamos aquí, hagan sus preguntitas. Seguimos con más datos. Como le dije, Bitcoin ahí tratando de subir. Vamos a ver cómo está Uniswap, que es nuestro exchange cabecera. Por aquí debe estar llegando ya. Polygon está a 1.24, imaginen. Subió. Estaba en 99 hace unas semanitas atrás. Aquí está Uniswap 14.43, 14.42. Increíble, ¿no? Cómo la criptomoneda madre hace que estos proyectos se eleven. Siempre sucede así. Cuando Bitcoin sube, ellas no suben de una vez, toma un tiempito, pero después comienzan a adquirir más valor. Nos envías, Ricardo, saludos también. Voy hacia el final a ver si hay alguna otra pregunta. Dice, Sombra Seductora me está preguntando algo acá, pero es que esto está rápido por acá. Dice, disculpe, pero no es para tirar hater a OS. Al contrario, vamos a este proyecto, pero va a hacer una toma de pelo si ese anuncio de las wallets sea como los tokens, no sé. Mira, yo con eso de las wallets tengo que decirles que tenemos que esperar que la compañía confirme las cosas. Si ya en enero nos soltaron esa información, es lo que nos están diciendo hacia dónde vamos. Si ya tú puedes ver en ciertas wallets que se ve el token, como yo les acabo de mostrar ahora, es porque eventualmente vamos hacia allá. O sea, esto es inevitable. O sea, si tuviéramos una blockchain aparte, por decir un ejemplo, fuera la blockchain Phoenix que tenía el proyecto al principio, y eso no está conectado con nada, o sea, yo te digo, bueno, ahí sí está difícil, ¿no? Pero en Polygon, por Dios, Polygon está conectado con todo, o sea, olvídate. Eventualmente nuestro proyecto se tiene que conectar con todo porque también estamos de forma pública. Si yo te digo, nos quedamos en Ethereum de forma privada, ahí no va a pasar nada. Pero estamos en una blockchain pública y las blockchain públicas no pueden trabajar con una moneda escondida. ¿Me entiendes? No lo pueden hacer. Lamentablemente es imposible. Mira, te lo muestro de una vez. ¿Qué crees tú que es esto que estás viendo acá? ¿Qué crees que es esto? Esto es público, esto es DEX Screener. ¿Y qué tú estás viendo allí? Información pública. ¿De qué? De One con USDT. Es imposible que One opere de forma privada cuando lo que quieren es ir a público. La compañía quiere soltar todo. Y es muy claro porque el CEO en el newsletter de hoy vuelve y repite la información. Aquí está en inglés, se lo pongo para aquellos que
están conectados con este idioma. Y él lo dice muy claro. Ok, no nos está echando cuentos. Básicamente lo que él quiere es empoderar al usuario. Miren la parte esta que está aquí. Y ponemos el traductor aquí. Dice así. La transferencia a la cadena de bloques pública de Polygon abrirá el sistema a una descentralización total, una seguridad completa y un empoderamiento total del usuario. Eso lo dice el CEO en el newsletter de hoy. Observen. Esto fue lanzado hoy. Miren la fecha. 11. Lo están confirmando. Es público eso que él está diciendo. Vamos a esperar a ver qué pasa en Malasia, a ver qué nos dicen. Alguna buena noticia nos tienen que decir. Yo pienso lo bueno y espero lo bueno. No pueden trancar eso, oye. O sea, tú estás en un exchange público, estás haciendo un despliegue, lo vas a cerrar. El siguiente paso que te dice la lógica, quedarte con el blockchain público y ya. No, la compañía quizá pudiera hacer una oferta de moneda, una ICO, y lanzar las wallets. Eso lo pudieran hacer. Porque esos son los pasos que sigue un proyecto. Después que están en las wallets y que se puedan hacer P2P y todo, ya vendría la opción entonces de conectarla a los exchanges. Y ya, una vez conectados a los exchanges, pues ya no, ya eso es dominio público. O sea, ya eso no puede hacer nadie nada con eso. O sea, ya no puedes decir que no vas a poder intercambiarla, vas a tener toda la libertad para hacer lo que quieras con la One. Saludos de Colombia, dice Víctor, aquí sin interrogación, estoy viendo. Eric, buenas noches. Si mis OS los obtuve de un Power Pack, yo ya estoy en Polygon, pero el titular del Power Pack no lo hizo. ¿Se pierden mis OS? Lamentablemente, sí, Víctor. Por eso deben agarrar a ese señor del Power Pack, buscarlo, tocarle la puerta en la casa, tienen 10 días, sentarlo con una computadora, sube el KIRAC entre todos, aprieta el botón, envíalo, si tienen que coger una vaca entre todos y poner $2, $5, lo que haya que poner, pero salven sus One y envíen eso a Polygon. Ya el tiempo nos lo dirá qué va a suceder. Pero imagínate que en Malasia dijeran algo extremadamente claro de lo que va a pasar y tú dejaste tus One ahí en capa 1. ¿Qué tú crees cómo te vas a sentir sabiendo que ya no puedes hacer nada? Yo no sé. Pero no deben dejar que eso muera. Deben buscar a la persona, al titular, y sentarlo en el banquillo de una manera amigable y que resuelvan y que explicarle lo que está pasando, ¿no? Dice, Eri, el día pasado se especulaba mucho sobre el funcionamiento de Binance. Realmente, si es un exchange segura, como pasar todos los OS. Ningún exchange te puede garantizar a ti que tu capital va a estar al 100% seguro. Si tú quieres estar hiper seguro, entonces, chuleta, es complicado, ¿no? Mejor tenlo en una wallet fría, que puede ser SafePal en este caso, un hardware wallet, que es lo que la compañía ha estado anunciando por ahí a través de nuestra diamante negro Myloan. Y SafePal tiene esa tecnología. Eventualmente, yo les digo a ustedes, sería más cómodo y creo que hasta más seguro que uno pueda quedarse en esa wallet interna del sistema de One Ecosystem y sacar lo que uno pueda. Pero si tienes que sacar todo, tienes que irte acá, ¿ves? Este sistema. Porque esto está desconectado de internet. El grande. El chico no. Este funciona con código QR y con la cámara de tu celular. Y él también tiene una cámara. Y almacenas todas las monedas a través de códigos QR únicos dentro del sistema, desconectado de internet completamente. Este que está acá sí funciona con Bluetooth y este es un hardware wallet, pero cualquiera que tenga la capacidad de entrar por el Bluetooth puede quitarte las monedas. Yo lo que recomiendo es que si cualquiera de estos dos que tú compres tenga una caja fuerte, lo guardas, que nadie sepa dónde está eso. Las 12 semillas o 24 que da el sistema, escríbelos en un pedazo de metal
o en plata, bien labrado, que no se vaya a deteriorar, producto de que si tu casa se quemó, por decir un ejemplo, Dios no lo quiera, y tenías eso en papel, se fueron las 12 semillas y perdiste todo tu capital. Pero si está en metal, pues no va a pasar nada. Lo guardas también en otro lugar, no dentro donde está este hardware, en lugares diferentes. ¿Ok? Y de esa manera te vas a sentir más protegido. Y ahí no va a pasar nada. Nadie va a entrar. Pero si lo tienes en el escritorio de tu computadora, tienes la foto guardada aquí en el móvil, no, hombre, eso es un riesgo muy grande. Vas a perder todo. Cualquiera te puede hackear. Uno no sabe. Hay que tener mucho cuidado con eso. Voy con más preguntas por acá. Dice Daniel. Lo que mostraste es de Earn de Binance con UST. ¿Lo vamos a poder hacer con los OE sin tener que cambiarlos a USDT? No creo. No creo. No sé. Honestamente. Nosotros, en teoría, vamos a hacer un stablecoin. Y eso lo sabremos cuando la compañía lo confirme y lo anuncie. ¿Por qué les digo esto? Porque la compañía no quiere que One sea una moneda de trading. Ella quiere que sea estable porque es una moneda comercial. Como la compañía pretende que One sea un medio de pago, tiene que ser estable. Como la compañía pretende que One debería ser una moneda de reserva mundial, tiene que tener un precio estable. Entonces es de allí donde viene la información que yo le doy a ustedes y de las 4 clases de stablecoin que hay. Resumen, las stablecoin basadas en fiat, euros o dólares. Las stablecoin basadas en commodities, cualquier tipo de sustancia, oro, petróleo, lo que sea. Las stablecoin basadas en otras criptomonedas que son volátiles, pero que funcionan en un 2 a 1, donde esa paridad de 2 a 1 beneficia a la stablecoin. Y las stablecoin que son algorítmicas, que el contrato inteligente dice que tiene un valor X y se va a respetar en la comunidad o en el proyecto. Y está ahí por contrato. Entonces, ¿qué me dice la lógica? Bueno, nosotros no estamos pegados a un sistema de paridad con otra criptomoneda. No me suena. Commodity, nada que ver. No estamos pegados ni a oro, ni a plata, ni a petróleo, nada de eso. Al valor de dólar no, porque nuestro OES tiene un valor de 44, 45 dólares. Entonces no puede ser paridad con dinero fiat. Entonces tiene que ser algorítmico, que es la cuarta opción. Y yo le di una clase a ustedes sobre ese tema. Entonces, que OES tú lo puedas convertir a USDT, lo puedes hacer. Pones a trabajar eso en USDT o a otro criptoactivo. Pero lo que yo te digo es que no lo dejes allí, lo saques una vez a cash y ya no puedes entrar más a blockchain porque ya te lo fumigaste, quedó en el banco. A eso me refiero. Cualquier cripto que tengas, lo mejor es ponerla a trabajar y no fumigarla. Pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Dice Víctor, pensé que como yo hice el salto a Polygon, ya mis One estaban a salvo. Sí, están a salvo, pero voy a hacer un alto aquí. Cualquier criptomoneda puede estar en peligro por los hackers. Puede ser Bitcoin, Ethereum, cualquier criptomoneda, si tú no la tienes bien guardada y bien segura, y si te descuidas, te las pueden hackear. ¿Ok? El hecho de que tú estés en Polygon ahora, lo que significa es que todo el proyecto estuvo durante 4 años en la blockchain de Ethereum de forma privada. ¿Ok? Y la compañía decidió sorpresivamente, sin decirle a nadie, un 18 de febrero de 2023, lanzar la cadena de bloques a Polygon. Yo pensé que iba para Ethereum. No, ellos hicieron Polygon. Pero ya veo por qué escogieron Polygon. Por la velocidad, por la escalabilidad, por muchas cosas. Entonces, si tú no haces el salto de privado a público, pierdes tus One. Ya lo hiciste a Polygon, ya estás a salvo, pero todavía estamos dentro del castillo de One Ecosystem. Cuando salgamos de ese castillo al mar abierto, es ahí donde pueden venir los problemas y One Ecosystem no te va a regresar ninguna OE si tú las pierdes
o mandas la dirección equivocadamente o cometes errores. Escúchese bien. Estamos entrando en un universo que muchos desconocen esa zona y antes de avanzar a ella hay que hacerlo con mucha cautela, hay que investigar, leer. Hay mucha información en YouTube sobre estos temas. Voy por acá, dice Andrea. El evento de Colombia es después del evento de Malasia. Bueno, eso es lo que he escuchado por allí. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. ¿Habrá arbitraje? Quizás, no lo sé. P2P ya lo puedes hacer P2P. Porque la wallet que nosotros tenemos es privada, es de One Ecosystem, pero si tú contactas a un nuevo miembro, se le hace su wallet y ahí tú puedes hacer un P2P utilizando la blockchain de Polygon. Andrea dice, Andrés dice, creo que la compañía debería de darnos la oportunidad de cambiar algunas monedas a las personas que llegamos desde el 2017 por perseverancia. Eso va a venir. Mira, al cambiar las OEs lo van a poder hacer, pero todo esto viene con un mecanismo, un procedimiento, hay que tener seguridad, hay que aprender a hacerlo, porque cuando aprietes el botón y te equivocaste, se fue. O sea, tienes que saber cómo hacerlo. Esto vendrá. ¿Cuándo va a ser? Yo no te puedo decir la fecha y el día y la hora, porque yo no soy el dueño del corporativo y no estoy autorizado, si lo supiera, para decirle a ustedes cuándo va a ser. La compañía tiene su estrategia y la estrategia es impulsar a Deal Shaker también. Entonces, todo tiene un proceso, tiene un mecanismo. Yo lo único que puedo decirles es que yo veo la escritura en las paredes de la cadena de bloques y entiendo cuál es el mecanismo y los pasos a seguir. Lanzas la blockchain a público, después tienes que lanzar la moneda pública y para lanzar la pública la tienes que lanzar a wallets privadas de compañías de terceros, a menos que la compañía desarrolle su propia wallet, pero no creo que lo vayan a hacer. Después que tú haces eso, entonces entrarían en lo que es los exchange. Y como ustedes saben, la compañía ha dicho que son 8 exchange los que van a tener AOS. No sé, vamos a esperar. Tenemos que esperar. No podemos adelantar. Yo sé que hay mucha necesidad de flujo de efectivo, pero vamos a esperar a ver qué sucede. Lo importante es que si has llegado hasta aquí, si te estás conectando con este video y tienes tu One en Polygon, ya tú le hiciste. Ya tú le hiciste y tienes bastante, ya le hiciste. Ahora solo es cuestión de que la tecnología avance, que las cosas se den y podamos entonces aprender un poco con lo nuevo que viene. Dice, faltó un pedazo de mi pregunta. ¿Dónde está tu pregunta, Víctor? Cuéntamelo. Es que voy rápido por acá y no sé. Dice, pensé que como yo hice el salto a Polygon, ya mis One estaban a salvo. Sí, ya tus One están a salvo porque estás en Polygon y no los vas a perder. Por ese punto estás a salvo. Mientras la compañía controle toda la cartera, tus One están a salvo. Cuando tú tengas que sacar los One para las carteras públicas, es ahí donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema, ¿me entiendes? Y dices tú acá que mis OEs estaban a salvo y no dependía de otro porque mi KRS y toda mi información está al día. Ok, tienen que entender algo. Okay, tienen que entender algo. Vamos con lo del KYC, los One, las wallets, la blockchain, porque cómo es todo ese asunto. El servidor de identidad de la compañía ha sido cambiado, ellos lo anunciaron, por un nuevo servidor. ¿Ok? El servidor de identidad registra tu perfil de usuario. Tiene toda la documentación del KYC. Y es un servidor que eventualmente van a tener que abrir a la Unión Europea, porque el marco de regulación llamado MiCA exige que todos los proyectos fintech que quieran operar en la Unión Europea tienen que tener a todos sus usuarios registrados con un KYC, con una cuenta de usuario. Entonces la compañía ha hecho su trabajo. Cuando ellos se dan esas llaves de ese servidor a la Unión Europea para que ellos verifiquen todo, ellos van a ver todo lo que está allí, todos los perfiles, ellos pueden acceder a todos los perfiles. Eso es
Eso es así, eso, olvídate, no se puede hacer nada. Y la policía va a tener acceso a toda esa información. O sea, esa información que los gobiernos, por ley, en este caso la Unión Europea, que es un conjunto de países, les exige a los exchange que si vas a funcionar aquí, yo tengo que saber quién es la gente que está metida ahí atrás, dentro de tu exchange. Se lo exigen a Binance también. Binance, para poder operar en la Unión Europea, va a tener que hacer un trabajo de lo que ya nosotros hicimos por muchos años. Entonces, lógico, todo esto persigue algo, pues recaudar impuestos, porque eso es así. Entonces, el servidor de identidad no tiene que ver nada con la blockchain de Polygon. Son dos universos completamente diferentes. Están interconectados en el sentido de que tu perfil de usuario le dice a, a la blockchain de Polygon que tú tienes una cantidad de monedas y el perfil de usuario sabe que tú tienes en Polygon cierta cantidad de WAMs. Eso es todo. Asocia tu dirección con tu perfil y dice, este address de esta cartera en Polygon le pertenece a este ser humano. Por eso es que si una persona le compra la cuenta de One a otro, comete un grave error. No, yo no la quiero, bueno, dámela pues. $1000 plan y le compras ahí 10,000 One. Pero ese KYC está a nombre de otra persona. Entonces tú comienzas a subir tus documentos y todo para reemplazar todo. Y el sistema apenas se da cuenta de eso, te bloquea esa cuenta y pierdes todos los One y pierdes todo. Porque no se puede, eso lo anunció la compañía hace mucho tiempo, eso no se puede hacer porque aquel que lo hace le van a congelar la cuenta y pierdes todo. Se supone que cada persona registrada con su KYC tiene una cantidad de One y se acabó, deja eso ahí tranquilo. Entonces, son dos universos diferentes. Si tú no tienes el KYC aprobado, no puedes mover esas monedas. No puedes transaccionar con ellas. No lo vas a poder hacer. ¿Ok? Si por alguna razón, si lo tienes aprobado, vas a poder enviarla un P2P internamente dentro del sistema, siempre y cuando tenga gas. Ok, ¿qué pasa en el mar abierto? Pero si van a entrar a la Unión Europea, por poner un ejemplo, van a necesitar que los monederos que van a utilizar esa wallet, pues estén regulados, ¿me entiendes? Estén bajo un marco regulatorio de KYC. Entonces ahí las cosas se complican. Porque estar en Polygon significa descentralización completa. Entonces ahí es donde viene este tipo de información que a muchas personas le puede crear un poco de confusión, ¿no? Sí tienes que tener el KYC dentro de One Ecosystem porque One Ecosystem opera en Europa y ahora está operando en Asia. Sí tienes que tenerlo para poder estar bien con los gobiernos, con los países de esas zonas. Y igual en otros países. Cuando tú puedas sacar algo de tus One a cualquiera de las tres wallets, pues ahí entramos y nos vamos al mar abierto. Como ahí no exigen documentación para manejar cifras pequeñas, no hay problema. Ya cuando comienzas a mover cifras grandes, ahí sí te piden muchos exchange, sobre todo Binance. Ahora yo acabo de aperturar una cuenta en otro móvil y entonces sí me pidió mi cédula por delante, la cédula por la parte de atrás. Y esa es la primera documentación que está pidiendo ese exchange. Y eso está bien, me parece bien. Para que esa wallet ya sepan que es mía. Y ese móvil que está conectado con esa wallet dice esto es de Eric Rueda. Y ellos van a respetar. Entonces ellos quedan ahí en 72 horas de aprobación hasta que ellos deciden si me la aprueban o no. Si me la aprueban, bueno, ya yo puedo recibir mis OEs, por decirlo un ejemplo, a esa wallet dentro de ese exchange. Llega la wallet, llegan los One a la wallet y entras al mar abierto. Y tú haces con ella lo que quieras. Ya te saliste del sistema. Ya te saliste de One Ecosystem porque te fuiste fuera del castillo, por decirlo así. Y estás en el mar abierto donde todo puede pasar.
Cualquier cosa puede pasar, créame. Es bien delicado porque si no sabes utilizar bien las direcciones de la wallet, puedes perder. Puedes enviar mal una dirección. Y algunas veces, pues, no te regresan el dinero. Sobre todo cuando todo es descentralizado. Exchange descentralizado, wallet descentralizada. No hay soporte allí. Por lo menos Binance es centralizada y sí, ellos sí te dan soporte. Y yo he visto que a veces uno comete unos errores y ellos te logran regresar parte del dinero. Me ha pasado con XRP que a veces uno, si no le pone un memo, una cuestión así, el dinero no entra. Entonces Binance sí lo regresa. Te quita una partecita, pero te regresa más del 80-90% de lo que enviaste, ¿no? Voy por acá, dice. Sí, pero si paso los One a USDT para el One en Binance, después creo que puedo volver a comprar. Pues claro, eso. Miren, cuando un token es liberado, tú puedes comprar y vender. No solamente comprar y ya. No, puedes comprar y vender. Cuando está liberado al 100%. Así que yo tengo fe de que eventualmente, como somos un token RC20, lleguemos a estar así. De esa manera, que tú puedas convertir a One y te vas a USDT o de USDT a One o viceversa. Y eventualmente esa moneda va a estar regada por todos los exchanges, porque es que eso no va a salir para ningún lado. One entra a la piscina gigantesca de todas las blockchains del mundo. Eso es lo que deben entender. Somos un proyecto más de todos los proyectos que existen, nada más que nuestro proyecto es un proyecto gigantesco. Y entra ese mar de tecnología blockchain. Y ahí se quedará. Lo único que va a pasar es de una mano a otra. De tu mano lo vas a ceder a otro que sí lo quiere. Dame acá, yo voy a aguantar esto. Eso es todo lo que va a pasar. Dice el señor Pérez, dice, Eri, tengo varias cuentas debajo de mí, no puedo, pero no me permite entrar al sistema. ¿Cómo puedo hacer para hacerle el paso a Polygon y pagar el tax para subirlos? Bueno, ahí tienes que escribir a la compañía, escribe a support@oneecosystem.eu y dile que no puedes entrar. Y le mandas ahí tus datos, tu móvil, tu correo y tu usuario. Y ellos te van a responder. Dice, ¿crees que puedes subir la moneda por el halving que viene de BTC y el anuncio pendiente de la compañía en el evento? No te puedo esa información. Si desde mi punto de vista yo pienso que One es una moneda estable, el halving puede pasar y el Bitcoin se puede ir a 1 millón y One se mantener en el precio porque es un precio estable, igual que USDT. Son precios estables y eso no va a cambiar, se va a mantener así. Pero todos los tokens o criptomonedas que no están manifestando una estabilidad, ellas sí pueden subir a precios sumamente elevados. Pero una USDT como la que ven aquí, siempre va a mantener el valor de $1 porque ella está conectada a el dinero fiat, en este caso al dólar. Nosotros vamos a estar conectados, según mi teoría, de los 4 tipos de fiat, de los 4 tipos de stablecoin a la parte algorítmica del contrato inteligente. Eso es todo. Voy por acá más con más preguntas. Dice, ¿por qué dejaron todo para última hora? Bueno, hay mucha gente que dejó las cosas para última hora, lamentablemente. Si usted busca los videos en el canal mío, desde que la compañía anunció que había que hacer el salto a Polygon, yo he estado martillando. Faltan casi 9 días, 10 días para que esto termine y sigo martillando. Y la gente lo deja para última hora. Ustedes no tienen idea de la cantidad de One que se van a perder. Personas que tienen millones en OES y lo van a dejar morir. Tengo a un amigo en Japón. Saludos allá a mi amigo Kenny. Que él dice, Eri, yo no puedo entender. Aquí hay una señora que tiene 4 millones de One. ¿Y por qué lo va a dejar si nada más tiene que pagar una cantidad X y ya? No quieren hacerlo. Ya dejaron todo tirado. Y
eventualmente la moneda se va a hacer tan líquida, tan real, y entonces después van a estar llorando porque no pudieron hacer nada. Acá dice Peter Saal, porque somos latinos, todo para última hora. Bueno, eso quiero decirle, el grupo asiático fue uno de los primeros en hacer el salto. Le dijeron vayan y todo el mundo hizo eso. En 2 meses ya estaban en Polygon. Nosotros nos dieron un plazo, quiero decirle, porque esto se supone que se tenía que hacer en 6 meses. Pero la compañía vio y dice, espérate, 6 meses y nada más ha pasado todo este cono y todavía falta toda Latinoamérica, pero ya toda Asia y Europa están muy avanzados, pero no, espérate, vamos a darle 6 meses más porque algo está raro aquí. Y efectivamente, se dieron los 6 meses por los latinos y por todo aquel que deja las cosas para última hora. Pero bueno, ya queda poco tiempo y por eso el proyecto todo está aguantado. Es que si no cerramos este proceso, si no se finaliza, no podemos avanzar a las otras cosas. Porque lamentablemente el token se tiene que usar en todos los proyectos que va a hacer la compañía. Pero bueno, dice por acá, ¿crees que los socios que tengan el ticket podrán seguir el trámite después del 22 de marzo? No creo. Miren lo que yo pienso. Cuando termine el despliegue, ok, ya. Se acabó el asunto. Ya el que pasó, pasó. El que estaba en proceso, quedó en proceso y bueno, me imagino que como estaba en proceso le darán la oportunidad, ¿no? Pienso yo, no puedo garantizarte eso. Pero vendrán los que vienen en abril. Ahí sí ya no hay. Vendrán los que vienen en abril. Y los que están en abril dirán que se enteraron tarde, que nadie les dijo. Sabiendo que en las redes sociales hay información, pero una gran cantidad de información sobre este tema de ir a Polygon, el salto, por muchos meses. La información está clara allí. No sé si podrá existir algo después. Yo no creo, la compañía ha sido muy firme en esto. Tecnológicamente no se puede porque una vez que tú cierras Ethereum privada y te quedas con la blockchain pública, te desconectas de eso. O sea, ya eso queda. Y esto es lo que yo voy a presentar a la comunidad cripto. Estos somos nosotros. Aquí estamos. Y ya no hay vuelta atrás. Eso es así. Dice Fariel, ¿cómo puedo confirmar que ya estoy en Polygon? Entras a tu wallet y te deben aparecer las dos carteras. La wallet obsoleta, dice One obsoleta y One. Me preguntan sobre los subtítulos cuando se haga la traducción. Dice, yo hice el salto como los 4 días, me imagino que anunció la compañía, o sea, en febrero del 2023. Dice, y eso que me demoré mucho. Hace casi un año. Bueno, lo hiciste bien, yo también lo hice rápidamente. Y aproveché la oferta porque estaba a mitad de precio, todo el proceso, todo era mucho más económico. Con los OEs también se puede hacer interés compuesto. Solo sabremos eso cuando ya sea liberado y estén los exchange activos y estén ofreciendo ese servicio. Eso nos vamos a enterar de eso más adelante. Dice Eric, ¿por qué será que la compañía no sigue efectivizando a los comercios que ya enviaron sus One OS a la piscina de conversión? Solo hicieron emocionar. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo tengo cuentas con la compañía y a mí me han debitado varios OEs de varias empresas y solamente estoy esperando la conversión que me llegue los euros. El mes pasado depositaron cifras pequeñas, 3, 4 One, pero sí he visto que lo han estado haciendo. Y mi comercio es viejo, porque mi comercio está desde que se fundó Deal Shaker y yo logré vender un montón de cosas. Bueno, esas monedas ahora me las están pagando poquito, pero lo están haciendo. Están en lo que se llama la parte manual, o sea, ellos están probando el exchange de Uniswap. Con ese exchange de Uniswap, ellos están viendo cómo opera Deck Screener, cómo operan los otros exchanges, cómo se va reflejando. Están haciendo presencia en el mundo blockchain. Y eventualmente
toda esa práctica, toda esa prueba va dejando una huella digital en esta cadena de bloques que nos da presencia en el universo de la criptografía. Y poco a poco ellos tienen que automatizar esto de lleno. Según el roadmap de Deal Shaker, que está en un video que yo hice hace ya casi 6 meses, en la primera etapa todo iba a ser manual. En la segunda etapa viene la automatización. Y la segunda etapa inicia como en abril, por ahí, abril, mediados, por ahí debe iniciar esa automatización. Así que tengo fe de que lo que van a decir en Malasia va a ser bastante positivo y vamos a esperar el proceso de las cosas nuevas que vienen. No te puedo adelantar absolutamente nada porque yo no tengo ningún tipo de información. La única que tengo nos la dio nuestra diamante negro Mailoan a comienzo de año y esos videos los pueden encontrar allí. Ahora tenemos que esperar que las cosas se comiencen a dar y que ya salgan en el newsletter. Mientras no tenga el newsletter, pues queda como un anuncio a futuro, pero ya como una posibilidad bastante real. Como pasó con la blockchain, que habían dicho que venía la blockchain a público, porque el corporativo así lo había dicho, y se comentaba eso en las redes sociales, yo lo comentaba en los videos, que pronto la blockchain va a salir, pero no sabíamos que iba a ser Polygon. La blockchain que decían iba a ser, todo el mundo pensaba, bueno, va a ser la de Ethereum, pero esa fue la gran sorpresota. ¿Cuánto se demora la transferencia a Polygon? Hoy hice la migración y aún figura en transfer. Bueno, toma un tiempito porque ahí lo que demora es Ethereum. Recuerden que Ethereum hace 15 transacciones por segundo solamente. Polygon es más rápida, ya trabaja 65.000 transacciones por segundo. Entonces hay un cuello de botella porque son 15 transacciones por segundo para toda la cadena de bloques de todo lo que está creado allí. No de nosotros nada más o de tu pase. Ese es el problema grande que tiene Ethereum. Ni hablar de Bitcoin, que está casi a la mitad, creo que está 5 o 6 transacciones por segundo. De todo Bitcoin, pero como Bitcoin no lo usan para moneda para comercializar productos y servicios de un e-commerce, ella básicamente está hecha para lo que ustedes están viendo, para dar valor. Pues entonces ahí, a pesar de que el proceso de moverla de una wallet a otra también toma mucho tiempo, pues la tecnología funciona. Para eso funciona bien. Pero si fuera un centro comercial que tuviera que utilizar Bitcoin para pagar todo, madre mía. Es el ejemplo de Salvador que tienen con Bitcoin, ¿no? Que los comercios automáticamente la convierten a fiat digital utilizando el archivo wallet, convierten los Bitcoin a USDT automáticamente. Bueno, chicos y chicas, yo le doy las gracias a todos ustedes por la atención, por estar aquí conectados. Ya tenemos la hora de estar transmitiendo. Recuerden que nuestro proyecto sigue avanzando. Vienen buenos tiempos y es vital que salves tus One llevándolos a Polygon. Cualquiera que requiera el suministro en este momento, les puedo ayudar. Para otras instancias, escríbanle a soporte directamente y traten de resolver cada uno de ustedes sus casos, sus problemas, sus dificultades, escribiéndole a soporte. Bueno, creo que estamos bien por ahora. Recuerden regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y por favor suscríbanse al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.